Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo y mandarles un saludo. Siempre recordar a los nuevos suscriptores que aparte de apretar el botón de suscribiros, es bueno que apretéis el botón de... Es bueno, no, o sea, es lo ideal para que YouTube notifique de... Ahora vamos a ver los productos que estoy mostrando. Para que YouTube notifique de cuando se sube nuevo vídeo. Y dar las gracias a la gente que está compartiendo los vídeos, que eso está ayudando bastante. Se ve que se están compartiendo vídeos por WhatsApp. Muchas gracias. Nada, vamos con el vídeo. El vídeo de hoy es cómo podemos eliminar las plagas de manera natural. He visto que es otra de las preguntas. Ya hice un vídeo al respecto, pero como hace un vídeo, o sea, no me acuerdo si fue específicamente así el título o era hablando de cada producto. Entonces, como he visto que es una pregunta que se está haciendo la gente, pues vamos con un vídeo y vamos con mis productos, con los productos que yo utilizo. Que básicamente yo los productos los productos no utilizo veneno y los productos que utilizo son estos. Por un lado tenemos el caldo bordelés, que es súper efectivo, es el cobre, caldo bordelés, es cobre con cal. Aquí viene. Composición: sulfato culpocásico expresado en cobre, 20% por 200 gramos, contiene coalín. Coalín es algo como para también es bueno. Es como algo que refleja el sol y no sé qué. O sea, el cobre. Por otro lado tenemos estos dos tipos de azufre. Tenemos el azufre, esto es azufre mojable, ¿vale? No es como el azufre, el otro azufre. Esto se le pone, ¿ves? Pone acaricida fungicida. Buenísimo para el tema de araña roja y araña cristalina. Después tenemos otro azufre que es todavía más recomendable, que es el azufre. Es lo mismo que este, pero este viene líquido, aquí lo vemos. Yo, si podéis conseguir este, es mejor, va un poquito mejor, ¿eh? Y esto nada, esto se le pone, bueno, aquí no vienen las dosis porque veis cómo está esto, ya tiene años. Esto, las dosis, no sé decir, pero pueden ser unos 40 cc o 40 mililitros por 15 litros de agua, por mochila de 15 litros de agua, una cosa así. Y esto es más o menos lo mismo, en gramos. Esto serían gramos. Unas 2 cucharadas por unos 15 litros, o cucharada y media, más bien, cucharada y media de estas de, ¿cómo se llama aquí? Cucharada sopera. Aproximadamente, esto te lo dice el paquete. Pero claro, esto está tan sucio ahora y tan... Pero más o menos así, ¿eh? También para quemar con azufre tenéis que echar bastante, ¿no? Podéis tener un pequeño margen de error. Pero nada. Y aquí tenemos otro producto. Que esto es un chivatazo mío. Hay vídeos en YouTube también al respecto. Viene como jabón quitamanchas natural. Pero esto es jabón potásico puro, en forma de pasta. Lo podéis comprar en el Mercadona, a los que me estáis viendo de España, y es un buen producto. Cuesta baratísimo, cuesta menos de 1,80 € creo que me costó. Y vamos a ver si aquí lo que sí se puede ver, a ver si puedo enfocar mejor, para que veáis que este producto yo es lo que he estado utilizando y es mucho más económico que los otros jabón potásicos. Viene para lavar ropa, no sé qué, aplicar, hacer una... A ver, composición. Para lavar prendas delicadas, recomendado utilizar jabón líquido natural Beltrán a base de aceite de coco a mano y en máquina. No tener ni ingerir, mantener, no sé qué. ¿Y dónde viene la composición aquí? Composición, a ver. Rosaduras, Composición: 30% de jabón, 100% jabón potásico elaborado con aceites vegetales. No contiene perfume, colorante, espesante ni blanqueante. Esto nada, que es jabón potásico normal, natural. O sea, sin nada, sin químicos, sin colorante, sin perfume, sin espesante, ni blanqueante, ni nada de nada. Puro jabón potásico que nos sirve para
para todo lo que es cochinilla. ¿Para qué sirve el jabón potásico? Vamos, porque no quiero hacer el vídeo muy largo. El jabón potásico, podemos utilizar el jabón potásico. Si no conseguís este, pues otro jabón potásico. Esto es natural, esto se hace con aceite y... Con aceite... ¿Y qué era lo otro que se usa? Hidróxido de potasio y aceite. Se hace el jabón potásico. Y nada, esto mata, es un insecticida. O sea, ayuda a eliminar todo lo que son cochinillas, pulgones, todas estas cosas con el jabón potásico. Aquí, en estos productos son los que yo utilizo, pero porque yo no tengo, por ejemplo, lo que es el barrenador. Ya si en Sudamérica que me veis y que tenéis el problema este de las plagas, de barrenadores, del tallo y tal, ya estos productos no nos sirven. Pero vamos a todo lo que nos sirven, que son bastantes cosas. Todo lo que son insectos, cochinillas, pulgones, todo esto, lo eliminamos con el jabón potásico. Aparte de esto, el jabón potásico tiene un efecto que hace que cuando, por ejemplo, podemos añadir unos microelementos mezclados con jabón potásico y estamos haciendo dos efectos. Estamos añadiendo microelementos a la planta y aparte estamos lavando la planta, haciendo que se le pegue mejor a la hoja. Con el jabón da un poquito el efecto ese que hace que se le pegue y aparte estamos lavando la planta y estamos eliminando todo tipo de insecto, cochinilla o todo esto que haya. Mientras lo toque, la elimina. Después, por otro lado, para no seguir el vídeo muy largo, tenemos el azufre. ¿Qué eliminamos con el azufre? Con el azufre lo que eliminamos son principalmente, y que es bastante fastidioso, por ejemplo, en mi pequeña finca o por esta zona, son el tema de los ácaros. Pues por eso pone ácaro, acaricida y fungicida, también para tema de hongos. Pero sobre todo eso, para los ácaros. Eliminamos la arañita roja o ácaro rojo y el ácaro cristalino, que a mí me afecta un montón. A ver, lo eliminamos. Sobre todo estas cosas, más que nada, siempre utilizarlas de preventivo, pero que también funcionan cuando ya está la plaga metida. Entonces, muy, muy, muy recomendable el azufre. Y sobre todo si podéis conseguir este de líquido, mucho mejor. Mucho mejor. Si no, no pasa nada. Este también sirve, ¿eh? Es azufre mojable. Azufre mojable. Buenísimo para eliminar lo que es araña roja y araña cristalina. O ácaro rojo o ácaro cristalina. Y por otro lado tenemos, como no, el caldo bordelés que pero solo se puede utilizar 1 o 2 veces al año porque es un producto. Es cobre con cal. Y esto lo que nos va a eliminar es roya, atranosis y todo tipo de hongos y bacterias. Esto es lo que elimina hongos y bacterias. Y sobre todo eso, pero solo lo podemos utilizar 1 o 2 veces al año, porque si no va a empezarte a dar en los análisis foliares exceso de cobre. Entonces yo, por ejemplo, este año me salió un poquito alto y ya voy a empezar a darlo solo una aplicación al año de este producto. ¿En qué momento? En el momento en el que después de la floración, cuando el aguacate es pequeño, que es cuando suele atacar mucho pues, estos problemas de roya, de atranosis y eso. Cuando el aguacate ya no tenemos flor, porque no se puede fumigar en fase de floración. Entonces lo que hacemos es cuando ya se terminó la fase de floración, que el aguacate tiene un tamaño de aproximadamente una aceituna, un tamaño pequeñito, lo ves en las bolitas y está toda la finca llena de bolitas, pues unas más grandes, unas más pequeñas, pues ese es el momento de hacer una aplicación del cobre y del caldo bordelés. Que el caldo bordelés lo que es eso, es cobre con cal. Aquí viene el porcentaje. No os fijéis en la marca, porque las marcas da igual. Mirad los porcentajes que trae y todo eso. Yo es el que he conseguido por aquí. Y nada, con estos productos, que digamos que son 3, jabón potásico. Jabón potásico para insectos, cochinillas, pulgones, todas esas cosas. Azufre para el tema de los ácaros, araña roja, araña cristalina y el cobre para el tema de atranosis, hongos y bacterias. Con estos 3 productos, prácticamente, a no ser los barrenadores, porque ahí ya sí tendríamos que ir a productos químicos bastante fuertes. Con estos 3 productos, prácticamente yo llevo la finca de una manera mucho más ecológica.
Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido algo. Y, y nada, intentando también pues compartir conocimientos para que la gente utilice también pues menos venenos y todo sea positivo para el productor y para el consumidor. Un saludo.